Agora damoslle a benvida ao profesor Juan Freire aquí na UDC, como dixo o reitor, que en certo modo a súa casa, porque Juan é doutor en bioloxía por esta universidade, foi profesor titular desta universidade, foi tamén decano da Facultade de Ciencias, xa que para el realmente esta é a súa casa, non? Cunha produción científica extraordinaria, 48 proxectos de investigación, case a metade como investigador principal, con máis de 200 artigos e libros publicados principalmente en revistas científicas internacionais, por non mencionar que foi fundador de 3 spin-off, pois con toda esa equipaxe decide deixar en 2011 a UDC na procura de novas aventuras, sempre coa idea de innovar en educación. Juan é unha desas persoas que, como decimos por aquí, non ten paraxe. En 2012 funda Team Labs, unha empresa que desenvolve laboratorios de aprendizaxe e é membro do Grupo Internacional Rede de Educación Emprendedora Mondragón Team Academy. Despois decidir a México a liderar a transformación do modelo educativo do Tecnolóxico de Monterrey, unha das principais universidades de América Latina, unha universidade só un poquinho máis grande que esta, con 100.000 alumnos, nada máis e nada menos. E así foi como case, sen querer, Mariló Candedo, naquel momento adxunta de titulación, sen máis eu, atopámolo polo campus en 2017, tras asistirmos nesa universidade, na Universidade de Monterrey, no Tecnolóxico, a un congreso de innovación educativa. E nese momento tamén tivemos esa oportunidade de coñecer con máis profundidade e máis detalle o modelo do TEC, non? Pois alí permaneceu en México, permaneceu Juan desde o 17 no Tecnolóxico 23, asumindo distintos cargos de xestión, vicerreitor de Innovación e Transformación do TEC Millennium, pois anteriormente fora vicerreitor de Educación Digital, decano da Business School do Tecnolóxico de Monterrey, e todos estes cargos que desempeñou están relacionados coa innovación educativa e digital e a transformación da organización. Na actualidade é socio de Éutica, un laboratorio de innovación que coordina unha red de organización expertos que desenvolve laboratorios de innovación e ecosistemas digitais para a educación superior e aprendizaxe ao longo da vida. Ademais, é investigador afiliado del Innovation Hub Europe del Tecnolóxico de Monterrey. E non sigo porque as persoas que estades aquí presentes, pois estades desexando escoitar a súa conferencia, o seu currículum é tan extenso que podería dedicar a hora inteira a presentalo, pero só quero destacar ante todo pois algo de Juan é que é dicir que é unha persoa xenerosa, humilde, amable e que transmite entusiasmo, paixón polo seu traballo, non? Sempre está disposto a colaborar connosco, con esta universidade, a pesar das súas moitas obrigas laborais, e quero lle agradecer públicamente pois a súa excelente disposición a nos asesorar cada vez que llo pedimos. É unha sorte para nós telo agora tan preto, tan cerca, e, sin máis, moitas gracias, Juan, por ter aceptado o convite para pronunciar hoxe esta conferencia. Damos paso, pois, a que nos expliques como deixar de xogar a innovación, que todos queremos deixar de xogar xa, non? Veña, moitas grazas. Sí. Bueno, pues bos días a todos. Moitas gracias, Nancy, pola presentación. Discúlpome, pero vou pasar ao castelán porque, fruto de los últimos años, me manejo mejor así en castellano para una conferencia. La verdad que para mí es un momento muy emotivo, ¿no? El regresar aquí, aunque he regresado muchas veces y sigue siendo mi casa, la UDC y Coruña y Galicia. Pero bueno, realmente sí es la primera vez desde hace 12 años que entro otra vez en un aula, ¿no? Aunque sea un aula un poquito especial. Y la verdad que me emociona y agradezco mucho a todos el estar aquí, sobre todo con el clima que disfrutamos hoy.
el, en mi ponencia, y lo que acordé, y ¿no? Lo que negocié, y también aprovecho para agradecer, ya el último agradecimiento a la gente del CUFIE, que la verdad es que dialogamos mucho y eso me permitió entender también los retos que tiene planteadas hoy en día las universidades gallegas y cómo orientarlo, cómo orientar mi intervención, etcétera. Y al final acordamos hablar de este es un título un poco provocador, que ahora voy a explicar de dónde viene, no fue idea mía, pero me parece muy buena idea, pero la idea, lo que os quiero contar hoy no es tanto descender a lo que pasa dentro en la interacción entre el profesor y los estudiantes, lo que pasa dentro del aula, el proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que habitualmente llamamos innovación docente o innovación pedagógica, etcétera. No porque no sea muy interesante, y yo parte de mi trabajo me dedico a eso, pero hoy lo que acordamos es cómo eso lo visualizamos a una escala más macro, cómo eso nos puede ayudar en un proceso de transformación de una organización, de una universidad, que es un proceso de innovación para transformarse. ¿Y para qué debe transformarse una universidad? Pues para cumplir su propósito, y normalmente su propósito es servir a la sociedad, servir a sus públicos, a los estudiantes, etcétera, etcétera. En ese contexto, la innovación pedagógica es el núcleo duro, es lo más importante, pero todo lo que sucede alrededor es también muy, muy relevante, ¿no? Y entonces me voy a centrar en eso, con lo cual no voy a entrar, aunque voy a utilizar muchos ejemplos, tampoco el material que voy a utilizar, digamos, no voy a entrar en mucho detalle, son más bien ejemplos que quiero utilizar como inspiración, como referencia, etcétera, etcétera. Y también quiero comentar otra cosa. No quiero, lo que yo voy a comentar en ningún momento tratan de ser recetas o recomendaciones. Yo creo que cada organización, cada persona, cada contexto requiere un abordaje. Lo que voy a contar lo cuento desde mi experiencia. Y mi experiencia, como todas las experiencias, son parciales, son subjetivas en gran medida, y eso es lo que voy a contar. Y mi experiencia sí es cierto que está muy marcada por los últimos años, fundamentalmente, y en los últimos años por algo que me ha sucedido que yo considero que es maravilloso, que es exponerme a un contexto de la educación superior radicalmente distinto al europeo, que es el latinoamericano. Y exponerme inicialmente desde una institución muy particular, pero que me ha permitido hacer una inmersión en los problemas, las necesidades, los deseos de educación que existen en una población que tiene una problemática y una diversidad y una complejidad posiblemente superior a la que tenemos en Europa, ¿no? Entonces ahí iba a hacer una broma con Nancy porque dice que el TEC tiene 100.000 estudiantes, es correcto, pero en realidad la institución son dos universidades y en total son unos 200.000. Y además a mí me ha tocado trabajar con los dos. Y eso no lo digo lo digo porque cuando cambias la escala tienes que cambiar la forma de pensar y la forma de trabajar. Entonces, efectivamente, vamos a ver aquí muchas cosas que que tienen ese origen. Bueno, básicamente lo que quiero hacer son tocar, a ver el tiempo que nos da, tocar cuatro grandes puntos y yo voy a hablar de cómo innovar para transformar. ¿Eh? Ese es el núcleo duro. Pero antes, yo creo que es imprescindible, ese es el cómo, pero antes tenemos que pensar en el qué. El qué es lo más importante. ¿Por qué necesitamos innovar o por qué necesitamos transformarnos? Porque también es sujeto a modas y muchas veces parece que innovar está bien o es necesario o hay que hacerlo, pero muchas veces nos olvidamos de por qué lo estamos haciendo. Entonces, lo primero, para empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo dejar de jugar a innovar? Yo decía, yo no me atrevería a ponerle ese título, pero Ana del CUFIE me convenció. Y la razón es que hace unos meses Hugo Pardo, que es un buen amigo que vive aquí, vive en Barcelona, pero trabaja entre Latinoamérica y él es argentino, trabaja entre Latinoamérica y España, publicó este libro, hablaba de los futuros inevitables de la universidad, está en libre descarga, creo que es muy interesante, es breve y es su visión de por qué y cómo las universidades se deben transformar, fruto de su experiencia. Y el último capítulo nos pidió a Cristóbal Cobo, que es un uruguayo que ahora trabaja, creo que en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, siempre me equivoco, como experto en educación, y a mí mismo, que fuera un diálogo, ¿no?, sobre
los retos de la innovación, etcétera, etcétera. Y Hugo decidió titular a ese capítulo así, ¿no? ¿Cómo dejar de jugar a innovar? ¿No? Entonces Ana sugirió que ese era el título que teníamos que utilizar. El libro es muy interesante y además recoge al final unas recomendaciones, reflexiones de Hugo y algunas nuestras que de alguna forma sintetizarían también lo que yo quiero contar aquí. ¿Y qué es esto de jugar a innovar? Voy a utilizar, y esto también es otra referencia un poco personal, este es un paper que ha salido en un journal de innovación tecnológica, y digo que es personal porque el primer autor, Cristian, es un gran amigo, que es profesor en el Tecnológico de Monterrey, en las escuelas de negocios, y es un gran investigador en el ámbito de emprendimiento, y lleva años investigando algo que le llama el teatro de la innovación, ¿no? Y entonces, desde hace tiempo hablamos del teatro de la innovación, y cuando me contó lo que era, me acuerdo que lo que le dije es, me tienes que entrevistar porque yo conozco muchos casos de teatro de la innovación, de mi experiencia en España, no en la universidad, de mi experiencia en consultoría con grandes organizaciones. Y no voy a seguir, pero veréis de qué se trata, ¿no? Básicamente ellos tienen un modelo conceptual y su modelo es que, oye, hay una presión para innovar, una necesidad, la innovación requiere, como veis ahí, de drivers, de habilitadores, que ellos diferencian entre los duros y los blandos. Vamos a hablar después de ellos, ahí está la cultura, ahí están los recursos, se aludieron antes en la mesa a muchos de ellos, ¿no? Y con eso consigues la innovación, o si no tienes los drivers, llegas a algo que le llaman el teatro de la innovación. Entonces, ellos plantean un modelo conceptual y dicen, a ver, las actividades de innovación las podríamos clasificar en función de dos criterios. Primero, si generan, les llaman, bueno, en inglés impactantes, si generan impacto, la palabra impactante igual no es la mejor, esa es traducción mía, si generan impacto o si no generan impacto. O sea, si la acción de innovación genera la transformación por la que se hace la innovación. Y dice, y la segunda es si son visibles o si son invisibles, si no se ven, ¿no? Entonces dice, realmente cuando generan impacto hay unas que se ven y otras que no se ven. Y está genial. O sea, en una universidad puede haber una práctica pedagógica que genere excelentes resultados, que se publicite, que salga en medios, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor en la misma universidad hay el equipo financiero que cambia totalmente la gestión de un proceso y es algo totalmente oculto que está en el back office de la universidad y a lo mejor eso es esencial para la evolución de la universidad, pero nunca aparece en ningún lugar, ¿no? Pongo dos ejemplos un poco extremos. Pero lo que dice Cristian y sus colegas es que muchas veces esas actividades no generan ese impacto y que, por desgracia, muchas organizaciones en los últimos años, que ha habido como la ola o la moda de la innovación, han estado instaladas en algo que él llama el teatro de la innovación. Y el teatro de la innovación es cuando actividades que no tienen impacto tienen mucha visibilidad. No creo que sea el caso de la universidad específicamente, aunque no hablo de esta universidad, en general, del mundo universitario. Aunque sí, la universidad es una gran organización como muchas otras y también pasan esas cosas, ¿no? Y el teatro de la innovación es todos esos fuegos artificiales y actividades que pueden ser muy frenéticas, pero que no generan impacto. Ojo, no quiere decir que no sea innovación, no quiere decir que la persona que lo hace no lo haga bien y no aprenda y no desarrolle nuevas ideas, nuevas metodologías, etc. Quiere decir que no transforman nada. Entonces, lo traigo aquí porque cuando hablamos de jugar e innovar, muchas veces caemos en esa trampa. Y después hay el otro cuadrante, que creo que es sinceramente y humildemente, creo que es el gran problema que sí tiene la universidad en general, que es las actividades aisladas. No son visibles, no tienen impacto. Y hay mucha innovación maravillosa que se queda dentro del aula. Y si vas a cualquier universidad en el mundo y hablas con los profesores, siempre te encuentras profesores que hacen cosas increíbles. Y yo creo que aquí debe haber muchos de esos, ¿no? Y esos mismos profesores se lamentan de que son los raros, de que no les hacen caso, de que tienen problemas, de que no están alineados con la institución, de que generan problemas a la institución y, sobre todo, se lamentan de que lo que ellos hacen, lo que ellos inician, no tiene un efecto de arrastre, no tiene una realidad, no van transformando la realidad. Y todos ellos, en mayor o menor medida,
lo hacen posiblemente por el placer de hacer bien su trabajo, porque les gusta innovar, lo hacen porque se preocupan por sus estudiantes y quieren hacerlo bien, pero también lo hacen porque creen en la universidad en la que están y en la institución y quieren transformar la universidad. Y ese último punto es el que muchas veces se lamenta. Por eso digo que nadie se sienta reflejado ni a nivel personal ni a nivel institucional, pero creo que este es un buen marco conceptual para pensar a veces por qué nos pasan las cosas y si nos pasan, cómo las deberíamos intentar resolver. O sea, cómo salimos de esa trampa de la izquierda y nos movemos a la derecha. Eso sería un poco el planteamiento. Bien, ¿por qué necesitamos innovar hoy en día? Y aquí ya me salgo del aula y dejo mi traje de profesor que fui y ya me pongo en el rol de parte de una comunidad universitaria y pensando y parte de una sociedad. Entonces, para mí, la razón fundamental de la innovación y la transformación, y la innovación para la transformación de la educación superior en estos momentos es que dos cosas muy básicas. Una, los cambios sociales, no voy a detenerme en esto, me parece que es obvio, el mundo siempre cambia, pero ahora está cambiando a una altísima velocidad, están cambiando, no la tecnología, están cambiando las personas, y hay ciertas generaciones que además son nuestros públicos principales que son los que cambian más, o los que son más distintos, porque no es que ellos hayan cambiado, sino que son distintos a otras generaciones. Y eso genera nuevas presiones y nuevos retos y nuevas oportunidades, nuevas demandas para la educación superior. Entonces, quiero hablar sobre eso. Después quiero centrarme en el aprendizaje activo, y esto es una elección personal. Creo que hay universidades que han apostado por modelos de un tipo de aprendizaje activo, y ahora hablaremos de eso, que creo que eso ha sido el leitmotiv que les ha permitido ensamblar y conectar múltiples elementos que se requieren en la transformación o en la evolución o el servir mejor a la sociedad. Y no me resistía, no me resistía a hablar un poco de la inteligencia artificial, y esto lo hago por una razón, porque sí creo que es otra transformación, en este caso sí tecnológica, pero que cambia en gran medida el objeto de nuestro trabajo, o lo va a cambiar o lo está cambiando. Entonces cuando estamos en una ola, de repente parece lo que podría ser otra ola, ¿no? Y entonces no voy a hablar de tecnología, voy a hablar cómo eso cambia la propia naturaleza de cómo trabajamos, los que nos dedicamos a educación y los que no se dedican a educación, y para empezar a pensar y cómo deberíamos cambiar la forma en la que aprendemos o incluso lo que aprendemos, ¿no? Creo que eso sería importante. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Entonces, voy a ir muy rápido, solo me voy a detener en algunos ejemplos. A veces es difícil distinguir lo que está de moda de las tendencias. Hay muchas modas, ahora que no me escucha nadie, antes se habló del metaverso, no voy a decir si es una moda o fue una moda o no, pero hay bastantes ingredientes para eso, ¿no? Entonces, es un ejemplo, a veces es muy difícil distinguir las señales. Entonces, no siempre lo que está de moda es una tendencia profunda que nos afecta, pero muchas veces sí, ¿no? Y ahí aparecen algunas palabras, la educación híbrida, este esquema que de Holon IQ representa esta idea de la innovación, ¿no? O sea, lo que descubrimos en la pandemia, y es como la hibridez que nos permite flexibilidad en el sentido de que un alumno puede un día ir a clase, otro día estar en su casa, puedes tener gente de distintos lugares, esta flexibilidad extrema que pensamos, que algunas instituciones, por ejemplo la mía, hablo de la mía del Tecnológico de Monterrey, aunque ya no soy parte, pero bueno, sigo trabajando con ellos, lo llevó a decir, pues vamos a configurar aulas hipertecnológicas donde la experiencia sea igual para el que está en el aula que el que está fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es anecdótico, pero eso lo hicieron muchas universidades. Al final, la experiencia no es igual, y segundo, al final todos quieren estar fuera, porque dicen, ¿para qué voy a ir al aula? Entonces, y a lo mejor está bien eso, pero entonces, ¿para qué hice esa enorme inversión en infraestructura? ¿No? Que bueno, en el caso que nos toca no fue tan grande. Pero aparece el skilling, o sea, la idea de...
Voy a utilizar a veces jerga, pero que es muy popular en el mundo de la educación superior, el skilling, el lifelong learning, la formación permanente, que el término, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje activo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de cosas que están de moda y, ojo, a veces las universidades abrazan algunos de esos elementos por la moda, sin realmente reflexionar, me aporta algo, es interesante, me ayuda a cumplir mi misión, etcétera, etcétera. Pero por debajo de eso, y aquí me quiero detener un poquito más, sí hay grandes tendencias que creo que es importante pensarlas, ¿no? La primera es que, sinceramente, creo que empieza a haber una expectativa de una mejor oferta o de una mejor experiencia. O sea, de una mejor oferta me refiero a la expectativa de yo quiero aprender ciertas cosas que a veces no me las ofrecen, ¿eh? Y lo segundo es yo quiero tener una experiencia educativa de aprendizaje realmente potente, ¿no? Y no que sea aburrido, poco relevante, etcétera, etcétera. Siempre utilizo esa imagen de la derecha, no sé si se ve muy bien. Esto ya tiene como 15 años, es un estudio de... Es el electroencefalogramas que se le hicieron a una serie de estudiantes, creo, del MIT, durante ciertas actividades, y es un poco, lo reconozco, provocador, porque es la vida de una persona, y veis su actividad cerebral, y hay dos momentos en los que su actividad cerebral es mínima. Uno es cuando ve la televisión, ¿eh? No había Netflix, o sea, esto es pre-plataformas, entonces cuando ve la televisión está así, esto es un paper, os puedo pasar el paper, no es invento. Y la segunda cuando está en clase, en el MIT o donde sea, pero cuando está en clase. Entonces, bueno, es como este término de diseño del engagement, ¿no? Cómo lo enganchas, porque después también hay mucha gente que sabe, que dice y que ha demostrado que para aprender hay que emocionarse, ¿no? Hay que sentir pasión por ese objetivo, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante. Y eso siempre estuvo ahí, pero ahora se está despertando una expectativa. O sea, quizás porque ahora se ha diversificado el mundo, se ha diversificado la oferta, las formas en las que puedo aprender, ¿eh? Y entonces ahora sí que hay esa expectativa. Después, segundo elemento, y este me parece también muy importante, es la idea de los nuevos públicos, ¿eh? Los nuevos estudiantes. No me gusta usar a veces la palabra estudiante porque estudiante alude a un tipo de público de la universidad que normalmente entendemos que es el que está en un programa largo, le dedica la mayor parte de su tiempo a su actividad principal, bueno, los que conocemos como estudiantes. Aparecen nuevos públicos. Eso, por ejemplo, en Latinoamérica es impresionante. ¿Quiénes son esos nuevos públicos? La gente que antes no podía ir a la universidad, pero ahora, como la universidad es más flexible, puede ser digital, y se ha reducido el coste, el coste de acceso, el coste que tienen que pagar, lo que sea. Y también hay un proceso de entrada de la clase baja a la clase media baja, etcétera. Hay un movimiento de ascenso social lento, demasiado lento lo hay. Entonces, de repente aparecen millones de personas que antes ni se planteaban la educación superior, pero que ahora sí buscan la educación superior. Y además en Latinoamérica, en México, por ejemplo, la titulación universitaria es un diferencial. O sea, es algo muy, muy apreciado porque te puede catapultar profesionalmente. Es una señal, independientemente de lo mucho o lo poco que hayas aprendido, ¿no? Eso es otro tema que hablaremos después, pero tiene un valor de señalización, que también lo tiene aquí, pero allí lo tiene más. Entonces, esos nuevos públicos que buscan educación ya buscan otra educación, porque sus condiciones de vida son totalmente distintas. Podríamos decir, bueno, no, aquí en Europa nuestros estudiantes son como era yo, ¿no? Sí, o quizás no. O sea, no tengo los datos, pero quizás las formas de vida están evolucionando. Quizás antes la gente se planteaba 4 o 5 años de experiencia en la universidad. Ahora hay gente que a lo mejor lo que le gustaría es trabajar y estudiar. Por placer, iba a decir por placer, no por placer, por desarrollo personal o por necesidad, en latino, ¿no? Entonces, os decía antes de los 200.000 estudiantes. Esos 200.000, la mitad, que son los que corresponden a otra universidad, son gente que trabaja. Muchos son adultos, que en su momento no pudieron ir a la universidad. Entonces, son gente muy digna de recibir educación, pero no pueden ir a un campus todos los días, no pueden ir a las 9 de la mañana. Hay una serie de cosas que no pueden hacer o no quieren hacer y las querrían hacer de otra manera. Entonces, esos nuevos públicos están ahí. Y yo creo que esos nuevos públicos también están emergiendo aquí. Y aquí no es que sean nuevos, es que cambia la forma de entender la vida.
y no sin entrar en el mundo del aprendizaje a lo largo de la vida. Si nos creemos que ahora tienes que aprender constantemente, y yo creo que sí, pensemos lo que nos está pasando a todos con la inteligencia artificial, eso es una señal de que todos estamos en un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, pues si pensamos eso, pues ese público, que es mucho más grande que los estudiantes actuales de la universidad, ese nuevo público tiene necesidades educativas y no va a poder aprender con la oferta actual. Y en este caso es no por el contenido, que a lo mejor también, es por el cómo aprendo. ¿De acuerdo? Más cosas que pasan. Empieza a haber reclamar, esto es relacionado con lo anterior, o sea, mucha gente empieza a entender la universidad restringe, expulsa a la gente, no permite, ¿no? Porque es demasiado rígida. Hay un estándar y si no entro en ese estándar no puedo estar ahí. Yo siempre hacía la broma en el tecnológico que yo estaba expulsado de la educación continua, ¿no? Del lifelong learning, que el tecnológico tiene una oferta increíble y yo como empleado tenía acceso gratuito y hacen cosas muy interesantes. Decía, yo no puedo, mis horarios me lo impiden, no me apetece ir al campus, que me queda mal. O sea, les empezaba a explicar y decía, yo soy un expulsado del sistema, o sea, yo me expulso a mí mismo, ¿no? Entonces esas restricciones y aludía antes al valor de señalización. No olvidemos que la universidad, que es algo muy, muy peculiar, muy único en la historia de la humanidad, entre lo que aporta ese valor de señalización, que os contaba antes, que en Latinoamérica es enormemente apreciado. También al mismo tiempo se está empezando a poner en cuestión el valor de señalización. Y por último, o sea, y siguiendo, temas como la flexibilidad, o sea, la flexibilidad a múltiples niveles. Entonces ahora está emergiendo la idea de cómo flexibilizamos, ¿eh? Entonces la flexibilidad es lo que voy a estudiar, ¿no? Mi perfil de egreso, pero también cómo estudio, y no solo la cuestión básica si es online, si es presencial, si es híbrido. No, hay muchos otros elementos. Es el formato de aprendizaje, si es más o menos activo, si es más autónomo o menos autónomo. Hay múltiples elementos de flexibilización, que visto de otra manera son elementos de personalización del aprendizaje, que están ahí y empiezan a ser reclamados o a ser ofertados y a ser un elemento de diferenciación de las propias instituciones. La idea del contenido, no es necesario abundar, ¿no? La transferencia de conocimiento ya no es algo que necesite de un humano que lo haga. La transferencia efectiva sí, porque eso es más un proceso de acompañamiento, no quiero profundizar en eso, pero bueno, del contenido pasamos a la experiencia, desde mi punto de vista del contenido del conocimiento como foco, pasamos a la experiencia y al proceso de acompañamiento al aprendizaje. Y un comentario, los últimos años las universidades las clasificábamos en presenciales, online, etcétera, y además pensábamos que las online eran peores, ¿no? Era como teníamos esa idea. Eso está cambiando totalmente. Muchas universidades ya han dejado de posicionarse por ser presenciales online, hablan de flexibilidad y ofrecen diferentes formatos, la integración de diferentes modelos. Y un último elemento que alude este diagrama, que es la idea de la universidad como plataforma. Y me parece que es algo muy interesante. La idea de que las universidades hoy en día lo que están buscando y lo que necesitan es tejer alianzas, es hacer una estrategia de innovación abierta. No todo lo que hace la universidad tiene que suceder dentro de las puertas de la universidad. Y esto no es nuevo, lo hacen todas las empresas, conscientes de que todas las grandes organizaciones son conscientes de que la velocidad de innovación del mundo es mayor que la que tienen dentro de casa, porque la propia cultura impide la innovación. Y eso es una cuestión de escala, ni peor ni mejor. O sea, la mayor innovación tecnológica no sucede en Telefónica y la mayor innovación financiera no sucede en el BBVA, aunque ellos creen que sí, pero no. O sea, sucede en un ecosistema muy diversificado, de pares, de otras organizaciones similares, de organizaciones más pequeñas, de agentes libres, digamos, de emprendedores, etcétera, etcétera. Entonces, tejer alianzas se ha aprendido, muchas organizaciones han aprendido que es una buena idea, porque te permite acelerar e importar de alguna forma o colaborar para generar innovación. No seamos ajenos al boom que ha habido del mundo de EdTech, estas startups EdTech. El mundo EdTech es en el mundo del emprendimiento, una de las olas más fuertes que ha habido en los últimos años, junto a la financiera, las FinTech famosas, ¿no?
que todos las usamos porque las llevamos instaladas aquí y a lo mejor son parte de bancos, o sea, los Bizums y todas estas cosas, pues junto a eso ha sido el mundo EdTech, que muchas veces la universidad lo veía como con rechazo, ¿no? Son la competencia o no saben de educación. Y ahora la universidad empieza a trabajar y se da cuenta que hay muchos desarrollos que son muy interesantes y que no tiene que hacerlos internamente, que están ahí y hay que buscar una forma de relacionarse. Y, importante, estas tendencias que nos afectan, que nos duelen o que nos abren oportunidades, y ojo, emerge un mundo enormemente competitivo, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque sí aparecen muchos modelos alternativos. O sea, alguien que quiera aprender no tiene por qué ir a la universidad, ¿no? De hecho, yo mis últimos años en los proyectos que llevaba, trabajamos con el lifelong learning y nos cansábamos de discutir con nuestro entorno, con nuestra comunidad y con los tomadores de decisión, de que la principal competencia del TEC en lifelong learning no era la UNAM, o no era el ITAN, no eran universidades, o no era el MIT, ¿no? No, era Netflix. Y entonces se quedaban todos como, ¿por qué? Dice, porque estás compitiendo por la atención, porque en el lifelong learning a mí nadie me obliga a aprender, es una decisión personal. Y yo gestiono mi tiempo, y yo decido a qué quiero dedicar mi tiempo, ¿eh? Entonces, aparecen múltiples, y no estoy hablando ahora de competencia que no tiene que ver con la educación, aparece el mundo de las microcredenciales, en el que ya las universidades no están solas, hay mucha gente que ya lleva muchos años ofreciendo. La microcredencial no es más, no es más que el instrumento que valida que alguien tiene una habilidad, es eso, ¿no? O sea, el mundo de la conexión de la educación y el trabajo, que reconozcamos que ahí no somos buenos las universidades, hay una muy buena relación con la empresa o con la sociedad civil, pero es una relación muy superficial, ¿eh? Y entonces hay una queja continua de no colaboración o de una no colaboración efectiva. Hay gente, en cambio, que lo está haciendo increíblemente bien. Entonces, muchas empresas, cuando buscan capacitación, entrenamiento, educación, en vez de mirar a las universidades, están mirando a esos nuevos agentes, que son enormemente diversos. Y después, dentro de la propia universidad, estamos en un mundo cambiando muy rápidamente. Entonces están apareciendo cosas como universidades que se despliegan por el mundo con una marca, ¿eh? La Universidad de Nueva York, por ejemplo, pero también universidades que en sus versiones eminentemente digitales empiezan a competir con las universidades locales. Y ese es un elemento, sumamente importante. O sea, el panorama se está modificando radicalmente. Entonces, bueno, no quiero profundizar porque si no me voy a extender demasiado. Y hay toda una serie de lo que nosotros, o sea, parte del trabajo que hago ahora con un equipo es un poco ayudar a organizaciones en procesos de cambio, ¿no? Entonces, esto que os estoy contando también es un poco cómo trabajamos con ellos, ¿no? Hacerles inmersión en lo que sucede, en sus propios problemas, en sus deseos. Después, entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde van sus usuarios, sus públicos, ¿no? Y también plantearles, oye, hay toda una serie de ideas que le llamamos prometedoras, de cosas muy interesantes que pueden cambiar las reglas y que tú puedes utilizar en tu beneficio, en el sentido de mejorar tu propuesta de valor, tu propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, por poner algún ejemplo, el tema, y no voy a hablar de todos, pero los sistemas duales, que era el mundo de la formación profesional, ahora ya hay bastantes universidades que están empezando a tomarse en serio la formación dual, pero la formación dual no es alguien va a hacer prácticas, es un diseño pedagógico que sucede en dos escenarios, en el aula, voy a simplificar, y en la fábrica, ¿no? No tiene por qué ser una fábrica, ¿no? Sucede en esos dos ámbitos. Y el desarrollo de competencias sucede en los dos ámbitos, y hay una conexión entre lo que... Entonces, en realidad es un proceso de diseño pedagógico que tiene que estar muy elaborado y que nos pone muy nerviosos porque parte del proceso sucede en un lugar que nosotros no controlamos, no tenemos injerencia directa. El tema se hablaba antes de poner al estudiante en el centro. Esto se lleva diciendo mucho tiempo. Sinceramente, las universidades no ponen el estudiante en el centro. Ninguna universidad pone el estudiante en el centro. Ninguna. Harvard no pone el estudiante en el centro, el Tecnológico de Monterrey no lo pone en el centro, lo ponen de manera limitada y la UDC tampoco lo pone en el centro. Ahí los enfoques del mundo del diseño
del diseño estratégico, el diseño de servicios, que tienen herramientas y frameworks de trabajo para realmente diseñar y al final hacer, digamos, construir programas, experiencias, es un ejercicio de diseño y es un diseño de un servicio complejo, difícil, etcétera. Pues eso, hay herramientas para que eso suceda. El mundo de los datos también es muy, muy interesante. El mundo de los datos también. Hablamos mucho de los datos, en esta universidad hay muchos especialistas en datos, no sé lo que pasa con los datos aquí, no lo voy a juzgar, pero seguramente hay 1000 bases de datos que no se hablan entre ellos, la inteligencia que se extrae de esos datos seguramente es mínima y le pasa a todos, porque claro, son sistemas, son legados del pasado que son muy difíciles de limpiar, ordenar, conectar, etc. Pero es que al mismo tiempo ves universidades jóvenes que no tienen esos legados y que piensan desde los datos y diseñan desde los datos. Entonces conocen perfectamente lo que le pasa a sus estudiantes. Y como conocen perfectamente lo que le pasa a sus estudiantes, intervienen como acupuntura. Este estudiante necesita ayuda, le doy la ayuda que necesita, no una ayuda genérica. Este estudiante tiene problemas de bienestar o problemas mentales, que es un problema grave, y yo lo puedo detectar, tengo un sistema que me permite a través de datos detectarlo, por lo menos una probabilidad, y puedo acompañarlo, puedo ayudarlo. Por ejemplo, nosotros en estos años en México, el tema de la salud mental fue un tema muy dramático, o sea, por la escala, por la importancia que tomó y la institución se lo tomó muy en serio. Y el tema de los datos, donde más avanzó no fue para mejorar el acompañamiento pedagógico, avanzó por el tema de la salud mental. Cómo generábamos sistemas para saber la gente que necesitaba apoyo y darle apoyo. Y funciona, y se han mejorado los resultados. Y después se ha ido expandiendo al mundo digamos, al mundo académico. La inteligencia artificial, y ahí aparece algo que es, esto sonará, lo de los ambientes VUCA, ¿no? Que es en inglés, es volátil, incierto, complejo, ambiguo. Bueno, son estos términos de marketing que se ponen de moda para explicar, y son verdad, vivimos en un mundo VUCA, antes le llamaban de otra manera, y hay otros acrónimos que dicen lo mismo, pero es como, vivimos en un mundo muy incierto y muy complejo, ¿no? Para el que no tenemos respuestas. Entonces, aquí, ¿por qué lo pongo aquí como idea prometedora? Porque diría, esto más que idea prometedora es un gran problema. Sí, es una idea prometedora porque muchas instituciones han entendido que exponer de forma controlada y acompañada a sus estudiantes a esos mundos es un recurso pedagógico increíble. O sea, que los estudiantes se atrevan a salir al mundo exterior y tratar de resolver problemas complejos que a lo mejor no tienen solución y que no van a resolver, pero van a aportar algo, es un mecanismo de aprendizaje brutal. De aprendizaje en el sentido técnico, pero también aprendizaje en el sentido del desarrollo de la persona, de sus actitudes, de sus valores, de cómo se relaciona con el mundo. Entonces, por eso aparece aquí como un indicador. Entonces, os he dicho 1000 cosas, pero todo esto, ¿qué hacemos con todo esto, no? Muchas veces el ver todo este panorama dice, bueno, pues voy a seguir haciendo lo mismo que hacía, porque en realidad no hay claridad sobre hacia dónde va el mundo, si yo cambio ciertas cosas, si va a ser positivo o no va a ser positivo. La educación, en lógica de innovación, tiene un problema, que cuando haces una acción de innovación, normalmente los resultados los obtienes en un plazo largo. O sea, medir el aprendizaje, hay muchos aprendizajes que no suceden de un día para otro, y los que suceden de un día para otro son los más triviales, los menos interesantes. Entonces la educación tiene ese problema. Segundo, como es muy difícil hacer experimentos, muchas veces los diseños no son experimentales, con lo cual también no tienen el valor científico que podríamos esperar, ¿no? O sea, que quiero decir que nos enfrentamos a un ámbito difícil, ¿no? en el ámbito de la innovación educativa. Y aquí y esto es mi sesgo personal, y posiblemente porque he estado trabajando en una universidad, y antes en Team Labs, y antes en otros lugares, yo he llegado a una conclusión personal, o una hipótesis, o una especulación, que era que si la gente trata de resolver problemas reales que tienen afectados reales, que puede ser el director de una empresa, o puede ser una comunidad de vecinos, o puede ser un gobierno, si trata de resolver esos problemas exponiéndose a esa realidad compleja y tiene el acompañamiento adecuado,
No es soltarlo y que sobreviva, sino con el acompañamiento adecuado, que normalmente no es la interacción de un aula, creo que aprende muchísimo y aprende de maneras radicalmente distintas. Entonces, lo que he visto a lo largo del tiempo es que muchos de los referentes que están emergiendo en el mundo educativo apuestan por esos modelos. Modelos que implican exposición a esos entornos complejos, abordaje de problemas, con el ánimo de resolverlos, la interacción con el resto de la sociedad, el salir del aula, etcétera, etcétera. Y el desarrollo y normalmente la interdisciplinaridad o la no disciplinaridad, ¿no? Entonces os quiero contar brevemente. He elegido deliberadamente, después voy a hablar del Tecnológico de Monterrey, como un caso ya más más convencional, pero os quiero hablar de 3 ejemplos que los escojo deliberadamente porque son muy radicales desde mi punto de vista, o sea, son extremos. Entonces es como, no esperaría yo que la UDC o la U de Vigo fuesen como alguno de estos, ni debería serlo, y el Tecnológico también. Pero muchas veces fijarte, y eso también es una forma de investigación de futuros, ¿no? Ya sabéis esa frase de que el futuro ya está aquí, lo que pasa que está escondido en algún lugar. Pues bueno, yo creo que ya hay instituciones que están haciendo cosas que son muy radicales y que nos pueden inspirar. No copiarlas, pero sí inspirar. No sé si las conoceréis. Una de ellas es el Loling College de Ingeniería, está en Boston, está cerquita del MIT y de Harvard. Es un college, una universidad muy pequeñita, hace muy poca investigación, hace sobre todo docencia, y la investigación es ligada a la docencia, también para romper con un cierto paradigma. Es enormemente prestigioso, está considerado la mejor universidad o escuela, en este caso una universidad que solo tiene de ingeniería en Estados Unidos, aunque es muy poco conocido porque es muy chiquitito. Yo os confieso que en la Escuela de Ingeniería del TEC estaban fascinados y eran su referente. Y fijaros lo que dicen. Nosotros lo que hacemos es mancharnos las manos. O sea, es emprendimiento, pero ojo, el emprendimiento no es montar una empresa, el emprendimiento es la acción consciente de resolver un problema y con autonomía, de tomar la decisión de que quiero abordar un problema. Entonces, todos los que estáis aquí en el aula, estoy convencido que si hacéis innovación educativa sois emprendedores. Entonces, esa es la lógica del emprendimiento y después aportarles arte, humanidades y ciencias sociales. Voy a ir rápido. Y entonces, ellos, ¿cómo dicen que lo hacen? Y no es como solo que lo digan. Ya veis, ingeniería que se mancha las manos, lo que quiera decir mancharse las manos en cada contexto. Aprendizaje conectado con el mundo real. Aprendizaje basado en proyectos y colaborativo, formar equipo y aprender en equipo, etcétera, etcétera. Y la flexibilidad. Yo diría que la flexibilidad es consecuencia de lo anterior. Esos modelos tienen que ser flexibles porque es imposible predecir todo lo que va a pasar. La mayor parte de proyectos van a salir mal, los equipos van a tener crisis y si no tienen crisis no aprenden. O sea, son proyectos que requieren un grado de autonomía y por tanto de flexibilidad. Bueno, pues con este modelo pues están teniendo muchísimo éxito y se están convirtiendo en un referente. Os pongo otro ejemplo, este es muy distinto, muy curioso. No sé si habéis oído, esta es la única universidad que se ha acreditado no sé si en Reino Unido o en Inglaterra, creo que solo en Inglaterra, en los últimos 50 o 60 años, la London Interdisciplinary School, no la School of Economics. Esta es la Escuela Interdisciplinaria de Londres, una universidad que es muy interesante, y ahora veréis cuál es su modelo, pero generaron un efecto de arrastre increíble. O sea, lanzaron la universidad, contaron lo que querían hacer y tuvieron una enorme demanda de profesores muy prestigiosos que querían trabajar allí. Porque dicen, quiero cambiarme de universidad, porque esta me gusta. También una señal de que los profesores les motiva, a muchos profesores les motiva este tipo de cambios y por lo tanto quieren subirse a este tipo de procesos. ¿Qué hace esta universidad? Yo siempre la uso como ejemplo porque es muy radical. Tiene un único programa. O sea, solo tiene una licenciatura. Pero no porque sea la escuela de ingeniería. No, es que ellos dicen, nosotros solo hacemos una cosa. Entrenamos a la gente para que aprenda a resolver problemas. Entonces, y para resolver problemas, ¿qué tienes que hacer? Investigar, tienes que entender muy bien el problema. Y los problemas son tan distintos que imaginaros. Y después tienes que intervenir y tienes que planear un proyecto, tienes que experimentar. Entonces hay toda una serie de habilidades que están incorporadas ahí. Ese es nuestro perfil. ¿Y esa gente qué va a hacer?
No lo sabemos, ya veremos en dónde trabajan. Aún no tienen ninguna generación egresada, pero ahora os voy a poner otro ejemplo que no es igual, pero es parecido, que sí tiene ya varias. ¿eh? Y, de nuevo, pues aquí ya veis, problemas complejos, métodos de descubrimiento, está muy orientada a la investigación de los problemas, no necesariamente científica, y trabajar con organizaciones reales. De nuevo, emerge esta idea de mancharse las manos. Bueno, y esto es un poco el currículo para que veáis el tipo de materias, pero bueno, eso lo tenéis en la web, no vamos a entrar. El último ejemplo que os quiero poner, que además he tenido pues, la fortuna de poder colaborar con ellos en algunos proyectos en los últimos meses y estamos empezando a hacer algunas cosas, se llama, no sé si os suena, la Minerva. Minerva es una universidad que tiene sede en San Francisco, o sea, nació como una startup, de hecho los fundadores venían de ese mundo y de la academia, venía de académicos de Stanford, fundamentalmente. Minerva está rankeada, ya no sé en qué ranking, no me gustan demasiado los rankings, pero en este caso, que una universidad que tiene escasos 10 años sea considerada la más innovadora del mundo, me parece relevante. Es considerada y reconocida como la universidad más innovadora del mundo. Bueno, pues Minerva, y tiene carreras de negocios, de ciencias, de humanidades. Esta es todo lo contrario a la otra, tiene un currículum normal, pero en realidad la carrera es lo de menos, porque ellos lo que ponen en valor es algo que le llaman conocimiento práctico. Pero ojo, conocimiento práctico para ellos es esto. Dicen, hay 4 competencias que consideran ellos que son críticas, que son las más importantes para una persona, en su desarrollo y en su empleabilidad. Y a esas le llaman competencias duraderas. Dicen, no hay que llamarles blandas, porque eso es denigrarlas, y son duraderas. Estas son las únicas que importan, el resto ya lo aprenderán. Y son competencias personales, que es aprender a pensar y aprender a crear. Bueno, pues eso es lo mismo que antes de cómo resuelvo un problema. Primero tengo que pensar el problema, después tengo que crear una solución. Y competencias transpersonales o interpersonales, que es ¿qué hago yo qué tengo que hacer con la gente? Comunicarme y dialogar, negociar, tomar decisiones, llegar a acuerdos, consensuar, etcétera, etcétera. Esas 4 competencias son para ellos críticas. Y hacen un diseño, y no voy a entrar, y claro, ellos tienen la fortuna, a mí me fascinan, porque como ellos empezaron de cero, lo pudieron hacer, yo siempre digo que esto que no salga de aquí, lo pudieron hacer bien. Porque cuando tienes que transformar algo es todo un lío y tienes que vivir entre varios sistemas, ¿no? Los que son de tecnología entenderán, ¿no? la pesadilla que es eso, ¿no? Entonces tienes que vivir entre varios sistemas, pero cuando empiezas de cero lo puedes hacer bien. Entonces ellos tienen esas competencias que las aterrizan en una serie de subcompetencias y cada una de ellas en una serie de resultados de aprendizaje, y entonces lo que hacen es ir sembrando los resultados de aprendizaje que el alumno debe obtener a lo largo de una materia. Tienen un sistema de cursos, materias, es totalmente convencional. Y además, las competencias no las desarrollan en una materia, las desarrollan en varias materias. Y este es un ejemplo con varias materias y a lo largo del tiempo donde la misma competencia se va desarrollando. Por cierto, este sistema de diseño lo han compartido, es público, o sea, se puede acceder, está muy interesante. Yo he podido comprobar cómo funciona. En México acaba de nacer una universidad que en parte incorpora este modelo y funciona muy bien. Y es muy sencillo, eso sí, han elegido 4 competencias, hay más, pero 4 que son esenciales. Te dicen, vas a aprender esto es lo que es importante, el resto es accesorio. Y para eso no solo es esa idea, sino también tiene otros elementos interesantes. Es curioso, es una universidad, esto como anécdota, en que los estudiantes se pasan un semestre en una ciudad diferente del mundo. Es una universidad que está en 8 lugares en el mundo porque son 8 semestres. Tiene 8 campus. Los estudiantes viven juntos en una residencia, pero todas las clases son online y porque ellos defienden que la plataforma, y son síncronas, pero dicen, no queremos un aula, nuestra plataforma, tienen la suya, supongo que también la quieren vender, pero nuestra plataforma, el engagement es mejor y la analítica que tiene el profesor es mejor que cuando estoy en un aula. Entonces, ¿para qué? Entonces los estudiantes durante las clases están en sus habitaciones, el profesor donde esté en el mundo, claro, eso les da una enorme flexibilidad. Ese es el Engaging Classrooms,
el tema de la inversión global, claro, ¿cómo aprenden eso? No lo aprenden solo en el aula, lo aprenden porque en cada ciudad del mundo en la que están desarrollan proyectos. Ya digo, esto es lo que no es replicable, es una cosa que es extrema, que no tiene... Pero tienen una cosa interesante que a mí me hace pensar, no es una universidad elitista, es una universidad que tiene buena financiación, pero no es elitista en el sentido de que selecciona a la gente, después evalúa la capacidad de pago, y los que no pueden pagar nada o necesitan dinero para poder estudiar, los admiten igual. Y su modelo financiero permite eso. Lo adecúan y me parece un modelo interesante que yo, por ejemplo, creo que en Latinoamérica puede ser muy útil que cada uno pague lo que tiene que pagar en una sociedad que es enormemente desigual. No estoy hablando de este caso, estoy hablando de otros contextos. Pues este es el caso de Minerva y son 3 ejemplos que me parecen interesantes. Os quiero contar un poco, descender a un caso que es un caso que yo he vivido directamente, y no me va a dar mucho tiempo, pero quiero dibujaros un poco una foto del Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey a muchos os sonará, una universidad mexicana, tiene 80 años, o sea, se fundó hace 80 años. Esta es la foto que siempre ponemos, que esa es la rectoría, que se llama allí, no el rectorado, allí son rectorías, un edificio muy bonito, el campus de Monterrey. Pero ojo, es una universidad que está en 25 campus en todo el país y tiene en total cerca de 100.000 estudiantes, 33.000 trabajadores. Todos conocéis México, al menos por los medios, sabéis, o sea, y todos tenéis noticias de México, os podéis imaginar la complejidad de gestionar un sistema de este tipo. Se parece más a un sistema universitario de un país que a una universidad. Claro, en México, la gente de la UNAM, que es la gran universidad pública de México, una de ellas, y que es buenísima, se ríen un poco porque dicen, bueno, nosotros tenemos, creo que en Ciudad de México la ciudad universitaria tiene más de 500.000 de estudiantes. Yo siempre hago la broma de que es la única ciudad universitaria que realmente es una ciudad dentro de la ciudad, es enorme, ¿no? Entonces, pero bueno, pero esta es la escala. Bueno, pues en el año 2012 iniciaron un proceso, para que veáis los tiempos, y este proceso fue largo, yo creo que hoy se podría hacer mucho más rápido, pero iniciaron un proceso de reflexión de hacia dónde iba el mundo y qué tenía que hacer. Y le iba muy bien a la universidad, no le iba mal, le iba excelentemente bien. Y entonces, básicamente, la reflexión era esta. Tenemos infraestructuras y modelos del siglo XIX, ojo, pueden ser muy modernos, pero, por ejemplo, este espacio es un espacio que ha sido así básicamente en los últimos siglos. Los campus siempre han sido así. Tenemos profesores del siglo XX, este discurso ya tienen que empezar a cambiarlo, porque ya puede haber alguno que ya ha entrado, aún no, pero están a punto, ¿no? Y tenemos alumnos del siglo XXI. Entonces, esto lo que querían decir es, no hay una alineación y aquí va a pasar algo, va a haber problemas. Y decidieron apostar por un plan estratégico en el que no voy a entrar, pero básicamente el corazón del cambio era, tenemos que cambiar nuestro modelo educativo, porque dijeron, el modelo educativo, y esto fue muy interesante, realmente la gente que ideó esto y lo pilotó, eran profesores y eran gente que se dedicaban a hacer innovación educativa, que estaban dentro del aula. Y dijeron, la innovación educativa es el corazón de lo que hacemos. O sea, todo lo demás es accesorio, si el campus es mejor o peor, etcétera, pero lo que hacemos lo que hacemos con los estudiantes en ese momento dentro del aula es la clave. Pero tenemos que cambiarlo, pero tenemos que cambiarlo de una forma estructurada para transformar a la organización. Y esto le llamaron el modelo TEC 21, lo de 21 es bastante obvio la razón, y básicamente, y esto es todo un proceso de investigación, exploración, experimentación, debate, que llevó años, llegaron a la conclusión, y después os contaré un poquito, de que el modelo tenía que basarse en 4 grandes pilares. El primero era la vivencia universitaria, considerar que lo que pasaba fuera del aula era tan importante que lo que pasaba dentro. Esto es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, porque eso implica que de repente todas las actividades que podemos llamar extraacadémicas adquieren una relevancia. Y son actividades que a veces tienen que ver con el aprendizaje fuera, pero a veces tienen que ver con la cultura, con el arte, con el bienestar, con lo que sea, que eran tan importantes. Os podéis imaginar los académicos cómo no les gustó exactamente que se dijese eso. Por poneros un ejemplo, porque todo esto ha sido siempre muy conflictivo. Lo segundo, la flexibilidad, de 1000 maneras, pero
Me gusta esta forma y es una flexibilidad limitada, pero ellos decían, oye, este es el TEC en el 2012, un estudiante elige entre 45 carreras. Y este es el TEC en el 2019, en el que un estudiante elige entre, creo que son 44 carreras. El número es parecido, pero son distintas porque se cambiaron todas, pero en realidad el estudiante va tomando decisiones graduales. Entra por lo que se llaman entradas, que son grandes áreas, las explora y después decide cuál es sus... Se va especializando progresivamente. Incluso el modelo inicial permitía saltos, que no aceptaron después. O sea, de ahí, por ejemplo, yo es una batalla que perdí, yo defendía que si alguien demostraba que estaba capacitado, ¿por qué no podía cambiarse de negocios a ingeniería o viceversa? Y el resto de la universidad dijo, no, eso ya es demasiado, no hay quien lo gestione, no lo van a entender, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí hay ciertas dosis de flexibilidad. Y esto es lo más importante, me gusta mostrarlo así. Este era el TEC en el 2012 o hasta el 2018. 6 materias, y ahí eran 8 semestres, da igual, ¿no? Allí la unidad es el semestre, no el año académico. Entonces eran 6 por 8, 48 materias. Y después unas eran optativas, otras ya nos lo conocemos. ¿Por qué están todas en gris? Lo de gris es un poco malvado, pero están todas en gris porque todas eran iguales. O sea, todas tenían la misma técnica, la misma metodología, ¿no? Este es el TEC a día de hoy. Y eso le llama la cajonera allí. Entonces, esto es un esquema que no pretendo entrar en el detalle, pero lo que pretendo llamar la atención es que hay cajas de muchas dimensiones, o sea, hay experiencias educativas que duran un semestre entero, o sea, hay semestres en los que los estudiantes no tienen cursos, tienen una experiencia continua organizada alrededor de un proyecto. Hay experiencias cortitas de una semana, hay experiencias de 5 semanas, y después hay colores. Y los colores, y eso es lo más interesante, lo que reflejan es un diseño en el que un 60% del tiempo de un estudiante lo pasa resolviendo retos, y ahora hablaremos, con aprendizaje activo, y un 40% lo pasa en formatos más convencionales. Básicamente ellos eligieron la técnica de la situación-problema, da igual, ¿no? Y también los colores indican que algunos retos son de tu disciplina, otros retos son de otra disciplina, otros retos son interdisciplinares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diversificación, esa fue la apuesta del TEC, una diversificación de las metodologías de aprendizaje. Hay una apuesta por el aprendizaje activo, que ahora veréis cómo es, y hay una diversificación de las metodologías de aprendizaje, porque se considera que esa es una forma de aprender más efectiva que la anterior. Y todo eso nace, aunque lo pongo al final, de esta idea. Queremos formar gente con un perfil, ellos utilizaron esta metáfora de la T. Queremos gente que tenga profundidad disciplinar. Ojo, la London Interdisciplinary School no tiene profundidad disciplinar, es todo horizontal. Ellos, sí, en el TEC hay mucha profundidad disciplinar, pero queremos que tengan una visión de conjunto, que tengan capacidad de integración, etc. Eso cómo se consigue a través de lo que Minerva llama las competencias duraderas, que en el TEC ya existían y a veces se le llaman transversales, pero que antes estaban en la periferia del sistema y ahora se insertan en el corazón del sistema. No es las cosas que hago en los ratos libres, es lo más importante que yo tengo que hacer. Es un cambio brutal cuando te lo tomas en serio y diseñas para que eso suceda y después acompañas todo el despliegue para que eso suceda efectivamente. ¿Y cómo se hizo esto? Y ya, muy brevemente, esto es un proceso, que es lo que os quería comentar, es un proceso que ha durado, en este caso, 9 años, hasta que se puso en marcha, de los cuales los 5 primeros años fueron de exploración del mundo y experimentación, con grados de complejidad crecientes, y los últimos 2 años, en los que yo participé activamente, fueron de, vale, ya sabemos cuál es el modelo, ahora hay que hacerlo realidad. Hay que apagar todas las carreras y crear todas las carreras nuevas. Hay que diseñar todos los programas, hay que diseñar el detalle, hay que diseñar las evaluaciones, hay que acreditar los programas, que no se me olvide eso, que siempre me preguntan. Y los profesores no saben manejarse en este modelo. Hay que entrenar a 12.000 profesores. Esa es la magnitud. Yo estaba en la escuela de negocios, a mí me tocaban creo que 3.500 profesores, para que os hagáis una idea. A mí no, o sea, pero era mi responsabilidad que eso sucediese. Y después se puso en marcha, y cuando se puso en marcha entró otro ciclo de innovación. O sea, y ahora
Este verano acaba de egresar la primera promoción, que ha sido un momento muy emocionante, porque es la primera generación que nace con este modelo, ¿eh? Y durante esos 4 años ha sido un proceso de innovación brutal y sobre todo de mejora continua. Digamos que la parte inicial era innovación disruptiva, era cambiar por completo el modelo. La segunda parte es ajustes, que es muy difícil y muy importante. Ajustes, mejoras, simplificación, etcétera, etcétera. Ojo, esa comunidad que hizo todo esto, en realidad no sabía cómo hacerlo. Aquí lo digo, que no me escuchen, pero no sabía, o sea, eran profesores que estaban en otro modelo, innovación que se hacía de otra manera, pero asumieron el reto colectivo de la transformación. Y después hablaremos un poco en qué se basó. Ya os digo, esto es un esquema de cómo fueron innovando esto. O sea, ¿cómo empezaron? Les daba mucho miedo el cambio. Dijeron, en el 2012, en unos pocos campus, vamos a cerrar la universidad una semana y durante esa semana vale todo. Actividades aisladas, que decíamos antes. Un poco de teatro también, porque se le dio mucha publicidad. Cada profesor era tú, durante esta semana diseña una experiencia de una semana, no tiene ningún valor curricular, es obligatoria, y tú la ofreces, y tú después lo único que te pedimos es que nos cuentes los resultados. Eso empezó así, de una forma caótica, abierta, se fue, pero eso sí, con un proceso de observación muy potente, se fue observando qué funcionaba, qué no funcionaba, y entonces se fue como destilando lo interesante. Y en paralelo había gente que estaba pensando desde la conceptualización, desde el diseño, cómo debía ser ese modelo. Los experimentos fueron escalando, al año siguiente fueron todos los campus, al año siguiente fue un semestre completo en algunos campus, al año siguiente fueron todos los campus un semestre completo, eso ya era un gran reto, durante un semestre la universidad era otra cosa. Después, 7 carreras se hicieron en un modelo híbrido entre lo viejo y lo nuevo, etcétera, etcétera. O sea, se tomaron decisiones y eso fue un proceso de aprendizaje, que es un poco lo que os comentaba, lo que os comentaba antes. Y solo me detengo, que es un reto para el TEC. El reto es un reto de aprendizaje, un problema que tiene una organización real, una empresa, una comunidad, un gobierno, un particular, que se convierte en una experiencia de aprendizaje, que los alumnos, fundamentalmente en equipo, deben resolver y deben aportar soluciones efectivas durante un periodo de tiempo que oscila entre las 5 semanas y los 4 meses, depende del... Eso es un reto. Y el reto siempre debe tener un socio formador. Esto lo comento, y ahora contaré una anécdota, pero me parece muy relevante. Debe tener un socio formador. El reto no puede ser teórico, no puede suceder dentro del aula. Tiene que tener un usuario. Alguien que codiseña con los profesores. Imaginaros de repente, la universidad tiene que buscar socios y tiene que decir, no, pero te quiero para que codiseñes conmigo. Y el socio dice, ¿y eso de codiseñar qué es? No, este es el proceso que vamos a seguir, tú aportas esto, después tú participas en la evaluación informativa de esta manera, etcétera, etcétera. Cuando estábamos en eso nos dimos cuenta que en el 2022 íbamos a necesitar 3.600 socios formadores, 3.600 organizaciones y que los retos en parte no eran reciclables. Y eso generó una crisis tremenda. No son 3.600, ahora son entre 1.500 y 2.000, porque se ha optimizado, se ha hecho de otra manera. No entro en detalle, pero era evidente que esa estimación estaba... Pero, a pesar de eso, se decidió seguir adelante, se creó una oficina dedicada a gestionar los retos, y este es el proceso de trabajo de la oficina. A mí me tocó prototipar con un Excel y con un grupo de profesores ese proceso, que ahora es una oficina que funciona muy bien, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con los socios formadores? Ha sido lo mejor del modelo, o sea, más allá de cualquier otra cosa. Los estudiantes aprenden de otra manera, se exponen a otro tipo de problemas, se conectan con el mundo real en el que van a vivir después. Para muchos es el inicio de una trayectoria profesional. Las empresas descubren a la universidad de otra manera, que eso fue lo que no teníamos previsto. Las empresas dicen, pero vosotros hacéis esto, estos profesores saben de esto. Y entonces las empresas empiezan a decir, ¿y por qué no me ayudas a...? Entonces, en este caso, lo docente ha sido un generador de oportunidades de investigación y de consultoría, de I+D, con el mundo de la empresa. Y eso era lo que más miedo nos daba en su momento y lo que mejor, han funcionado bien muchas cosas, pero lo que mejor ha funcionado. Me voy a saltar eso y quiero ir y ya 5 minutos y termino. Y después de todo lo que os he contado, de la experiencia que a mí he tenido la oportunidad de vivir y de los casos que conozco, ya os digo, estos procesos de cambio de modelo, etcétera,
en Latinoamérica son, no digo habituales, pero sí están empezando a suceder. Y además el privilegio es que en algunos casos son creación de nuevas universidades y eso es una oportunidad única, ¿no? Cuando puedes pensar desde cero, por una parte te genera el miedo al vacío, por dónde empiezo, qué es lo que hay que hacer, pero por otra parte es muy, muy estimulante, ¿no? Entonces, estas recomendaciones están desordenadas y no son todas las que están, todas las que aparecen seguramente no sean las necesarias, faltan otras, etcétera. La primera, y por eso ya lo del TEC lo cuento a través de aquí. Yo creo que esto lo decía Peter Drucker, que es un académico, bueno, se murió como el gurú del management, y tiene esta frase que dice que solo hay una cosa que sucede de forma natural en las organizaciones, que es la fricción, la confusión y el bajo desempeño. Y yo, a veces con amigos, sí siendo muy malo e irónico, leía la frase y decía, eso es la universidad, ¿no? Esas son las tres características de la universidad. Bueno, no quiero ser malo, son las tres características de cualquier organización. Y todo lo demás que requiere, liderazgo. Entonces, eso es un tema, a veces la palabra liderazgo la rechazamos, sobre todo en ciertos contextos. El liderazgo no es el líder, no es la persona, el líder no es Julio, que es líder, no quiero poner en cuestión, es un líder, es posiblemente el más importante, pero líderes hay muchos en una organización y cada profesor además es líder en el trabajo que le toca que hacer, ¿eh? Pero esa idea del líder como alguien que toma responsabilidad de su parte del trabajo y que su trabajo no es el que está definido, sino que su trabajo es el bien de la organización donde está y sobre todo el bien de las personas a las que sirve la organización, ¿eh? Ese es el líder. Entonces, la idea de liderazgo, todos los casos que yo conozco, al final todo ha funcionado bien, Minerva, el TEC, etcétera, etcétera, porque ha habido un liderazgo y ha habido gente que ha tomado las decisiones oportunas. Segundo punto, esto también se lo tomo prestado al TEC, es que los procesos de transformación, los números son inventados, por supuesto, pero bueno, aproximadamente, son tres cosas las que hay que hacer. El propósito, el qué es el qué y el por qué, sobre todo. ¿Por qué quiero hacer algo? Que empecé la charla así, pensar por qué queremos innovar. Ese es el propósito, el tener claro para qué hacemos las cosas. Eso es un 10%. Sin eso no hacemos nada, porque sin eso vamos a innovar y no sabemos a dónde vamos a llegar. Y podemos llegar a sitios que no nos gusta estar, además, o que no conducen a nada. Pero con propósito solo tampoco salimos de ahí. Pero un propósito genuino, tampoco los propósitos habituales, que esos que se escriben en un día y nunca más los lee nadie y nadie se lo sabe. No, el propósito de verdad. Y un propósito que te guía, un propósito que te obliga a cumplirlo, ¿eh? Lo segundo es, en el mundo de la educación, es los procesos, los programas, las capacitaciones, todo lo técnico, el hardware y el software, para entenderlo, ¿vale? Todo lo técnico. Eso es el 30%, es mucho más importante que el propósito, ¿eh? Eso es una parte muy importante, pero también aún solo tenemos el 40%. ¿Y el 60% restante qué es? Es algo tan intangible, sutil, difícil de entender, que es la cultura, ¿eh? La cultura. Y la cultura son las normas no escritas, las escritas también, pero las normas no escritas por las que la gente se comporta dentro de una organización, en su desempeño y en su relación con los demás, con sus pares, con sus líderes y con sus estudiantes, en el caso de la universidad. La cultura es esencial, no puedes hacer los cambios en contra de una cultura que sea inmovilista, ¿eh? Entonces, y la cultura no es saber hacer las cosas, es tener la actitud necesaria para que eso suceda. Y yo en los sitios en los que he tenido la oportunidad de trabajar de esa manera, al final la clave, lo que ha marcado la diferencia, es la cultura. Problema de la cultura, que la cultura no se cambia por decreto, ni se cambia en una semana. La cultura es un trabajo continuo, constante, etcétera, etcétera. Entonces esto es importante. Y ojo, la cultura no se cambia también solo enfocándote en la cultura se cambia trabajando el propósito, trabajando el hardware y el software, pero trabajándolos de ciertas maneras, ¿eh? O sea, no son tres trabajos, sino que es el mismo trabajo que tiene tres tipos de impactos. Más reflexiones, yo creo que me voy a ir aquí, y bueno, la presentación después la compartimos, o sea que hay algún material extra. Regreso al libro con el que empecé, para cerrar, y Cristóbal Cobo hizo un experimento
curioso, esto pasó, ¿cuándo pasó? Pues en enero, me parece, o en diciembre. Y entonces dije, Hugo nos invitó a hablar de cómo innovar en las universidades, cómo hacer transformación, y Cristóbal dijo, le voy a preguntar a ChatGPT, a ver qué dice, ¿no? Y, y nos lo compartió y Hugo lo puso en el libro, ¿no? Entonces, ChatGPT dice, pues, no hablamos de inteligencia artificial, pero esto es, hay que tener una visión innovadora, colaboración interdisciplinar, flexibilidad, financiamiento adecuado, participación activa de la comunidad. Entonces, ¿está mal? No, está perfecto, está muy bien. Dice algo realmente, o sea, y es parte del problema que puede tener la inteligencia artificial en el estatus que está hoy, ¿no? O sea, está bien, pero ni nos motiva ni nos descubre el mundo, nos ahorra trabajo, ¿no? Entonces, pero tristemente, lo pongo aquí, y es una ironía, porque muchas veces los discursos de transformación de los gobiernos, de las instituciones, se quedan ahí. Son discursos de ChatGPT, sinceramente. Entonces, la alternativa en eso, yo no me atrevo a hacer un decálogo, pero algunas cosas que he aprendido, y con esto termino, y esto es como una lista desordenada de cosas que para mí son importantes, y que cada uno, por supuesto, son discutibles todas ellas, y cada uno, dependiendo de su posición y de su rol, las vivirá de una manera u otra, o las aplicará o no aplicará, ¿no? La primera es el tema del liderazgo. El liderazgo destinado a generar una visión, ese propósito es una visión, es hacia dónde vamos, por qué hacemos esto, pero también a habilitar los recursos, la financiación famosa de la que hablábamos, porque esto que os contaba del TEC se hizo con mucho sufrimiento, porque para hacer eso se dejaron de hacer muchas otras cosas, y había mucha gente muy contenta haciendo otras cosas, y de repente ya no las hacían, porque era como, pues ya no es, o sea, hemos cambiado las prioridades. Entonces, hay que tomar decisiones difíciles y cambiar la cultura. Ese es el papel que tiene el liderazgo. Segundo, ya lo conté, foco y priorización. Cuidado con pensar que vamos a hacerlo todo, es imposible hacerlo todo y hacerlo bien. Además no tiene ningún sentido, ¿no? Pues posiblemente no aporta nada. Nos desbordamos nosotros, nuestros estudiantes. Entonces es, ¿a qué le apostamos? ¿Por qué le apostamos a eso? Y vamos a priorizarlo y vamos a muerte por eso. Esa quizás también es un mensaje. Si un problema tiene el sistema universitario español es la excesiva homogeneidad. Esto es otra discusión, ¿no? Que todo es demasiado igual. Y está bien ese modelo, ¿no? Y es difícil establecer la diferenciación, ¿no? Entonces creo que si cada institución decidiese cuál es su prioridad, a qué le quiere apostar, eso generaría una diversidad que creo que sería interesante para las propias universidades y también para la gente. Tercero, esto es especialmente relevante, está puesto en negativo. Las capacidades de innovación, el problema que tienen las universidades es que las capacidades de innovación están fragmentadas, distribuidas. ¿Cuáles son esas capacidades? Hay un CUFIE, hay 1000 profesores que están haciendo cosas en el aula, hay un vicerrectorado, a veces sí hay estas jornadas, hay pegamento, ¿no? Pero es un pegamento que no consigue articular un sistema. Y ese es un sistema absolutamente fragmentario. Eso hace que al final la innovación básicamente sea un conjunto de actividades aisladas. ¿Cómo se resuelve eso? Hay muchas formas de resolverlo, o sea, y no hay una que sea mejor que otra. Hay una forma que es no cambiar las cosas, pero establecer mecanismos de coordinación, o sea, trabajar de manera transversal y que haya gente dedicada a que eso suceda. Eso es lo que hizo el TEC. Yo era uno de esos pegamentos. A mí me tocaba, dentro de mi ámbito, ser el pegamento. Y había mucha otra gente haciendo de pegamento. Después, cuando estuve en otra posición con un proyecto radicalmente distinto, yo mismo defendí y conseguí hacerlo dije, aquí las capacidades de innovación no pueden ser transversales, tienen que estar en una oficina y tiene que haber un laboratorio de I+D. Y creamos un laboratorio de I+D, ojo, no de innovación docente ni de innovación tecnológica, un laboratorio de I+D al servicio de la universidad, que era una cosa rarísima, porque todo el mundo sabía lo que era un laboratorio de I+D, sonaba un poco antiguo, pero todo el mundo lo sabía, pero lo ubicaban en otras organizaciones. Y sinceramente funcionó. Entonces hay muchas formas de estructurar, pasar de capacidades a sistema de innovación. Otro tema que me parece importante. Todas las organizaciones hoy en día necesitan ampliar el talento, diversificarlos. Las universidades son demasiado homogéneas. Y no es que la gente que esté entre las universidades sea mala o sea buena, que es buena, pero todos somos, si yo me pongo, todos somos demasiado iguales. Hoy en día, innovar y transformar requiere
insertar talentos que no son habituales dentro de las universidades, por sus disciplinas, por sus enfoques metodológicos. Por ejemplo, el enfoque de diseño de los diseñadores me parece muy potente, pero no está presente dentro de la universidad, o está presente marginalmente, o está presente porque los profes se capacitan, pero yo en el equipo que tenía de I+D había un equipo de diseñadores, pero eran diseñadores, no era yo el que diseñaba, ellos eran diseñadores y eran los que ayudaban a académicos en los procesos de diseño. Entonces, diversificar el talento, ampliar el talento del que nos falta dentro de la universidad, eso sería. Y lograr que el talento, lo llamo talento tradicional a los que estamos aquí, trabaje con ese talento divergente porque normalmente no estarían dentro de una universidad. Yo creo que ese es un tema que no se está abordando y me parece muy relevante. Yo un problema que tuve cuando inicié ese proceso es ¿y cómo soy yo, y cómo consigo yo hacerme atractivo para un programador, para un diseñador, para alguien joven que su expectativa es trabajar en una startup o trabajar en una gran empresa, que están haciendo productos digitales o están haciendo lo que sea, ¿no? Que están en otra economía, ¿no? Y realmente, y lo conseguimos bastante, y lo conseguimos por el propósito. A la gente la invita, tampoco es que pagásemos más, no podíamos pagar más, pero le invitábamos al proyecto, y el proyecto era transformar, decíamos, estamos transformando la educación para México. Te une, y mucha gente estaba súper emocionada con poder trabajar en eso. Después tenías que pagarle y tenías que hacer las cosas bien, etc. No es fácil la gestión de ese talento, pero es importante. Y no es talento que viene a suplantar al otro, es el talento que viene a enriquecer. Y yo lo he vivido en primera persona, cuando esos diversos talentos se ponen a trabajar juntos y la verdad que hacen magia. Los profesores, los académicos, junto con esta gente, empiezan a pensar los problemas conjuntamente y surgen soluciones distintas y muy interesantes. El tema de las alianzas lo dije antes, no tratemos de hacerlo todo nosotros, hay mucha gente en el mundo haciendo cosas, otras universidades, empresas, un montón de cosas que te pueden aportar tecnología, metodologías, experiencias, talento, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y al final esta idea de la transformación, al final es pensar en la transformación, la innovación. Creo que cuando trabajas en una universidad es una herramienta de transformación de la propia organización. De hecho, mucha gente piensa, no hablemos de innovación, hablemos de transformación, y usaremos la innovación como un instrumento para la transformación. La transformación no es algo que sucede, es la cultura al final, no sucede de un día para otro. La transformación requiere un enfoque, requiere tener muy claro el plan, la visión, pero después es un enfoque de acupuntura, ir trabajando todos los días, cambiando muchas pequeñas cosas sin que necesariamente todo el mundo vea cómo se conectan los puntos. Pero los puntos, alguien tiene que estar viendo cómo los quiere conectar y en algún momento se acabarán conectando. Y eso requiere acupuntura, requiere mucho empoderamiento, que esto es importante. La transformación no la puede hacer Julio ni Nancy, ¿no? Y no porque no sean capaces, es que es imposible. La transformación requiere muchas personas y equipos empoderados y con autonomía. Y después la transformación requiere mucho ejercicio de lo que se llama en I+D transferencia. Yo creo algo innovador y después lo pongo a disposición de, ¿no? La transferencia no es un proceso mecánico, como se piensa muchas veces, y creo que esto también aplica mucho al tema de las actividades aisladas que decía antes. Muchas innovaciones en el aula, muchos otros profesores querrían incorporarlas, porque seguramente les fascinan y dicen, yo querría hacer eso. Pero para hacer eso requieren un aprendizaje, una adaptación, un entrenamiento. Y eso requiere de un proceso de acompañamiento. Algo que yo descubrí en este proceso de I+D que os contaba, cuando llegamos al punto de ya tengo cosas interesantes que le puedo ofrecer a la universidad, descubrí que la universidad no las quería, entre comillas. Era como, no, porque yo eso no lo sé manejar, no lo sé operar, no lo sé, o sea, no se lo sé contar a mi público, ¿no? Y entonces decía, bueno, tienes que aprender. Dice, pero es que yo no puedo aprender, porque yo tengo que ejecutar. Mi día a día está orientado a la ejecución. Entonces, cuando piensas en un proceso de transformación, va a llegar un momento que las actividades de innovación se van a conectar y van a generar algo distinto, y entonces entras en otro proceso, que es un proceso fundamentalmente de acompañamiento, convicción, de cambio de reglas de juego, de liberar a la gente tiempo, recursos para que pueda aprender, o sea, que vayas englobando progresivamente a toda la organización. Y bueno, con esto, perdonad que me he extendido más de lo esperado, pero bueno, era un poco lo que os quería comentar sobre cómo yo veo la innovación a gran escala a nivel de
al nivel de una universidad en este caso, ¿no? Y cómo eso puede ayudar a la transformación y hacia dónde, en mi opinión, debería ir la transformación de la educación superior en muchos lugares en el mundo. Muchas gracias.